En este mes estamos en el mes de la familia y pues vamos a estar hablando acerca asuntos sobre la familia. Y en esta oportunidad el mensaje lleva como nombre la fe como ancla en la familia. Y yo les quiero comentar, quiero iniciar comentándoles un pensamiento, pero antes de eso, así como usted está, quiero que me acompañe a hacer una oración. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque estamos acá. Gracias, Señor, porque sin duda tú nos has traído a este lugar. Hoy, Señor, queremos ser bendecidos a través de tu palabra. Queremos, Señor amado, que nuestras vidas y nuestras familias sean transformadas a la luz de tu palabra. Queremos, Señor, ser hogares donde cada uno de nuestros miembros se sientan seguros y se sientan parte de. Te pido que tú nos ayudes y que esta semilla que sea sembrada pueda dar mucho fruto en nuestras vidas. Amén y amén. Un hombre que se llama Plutarco escribió: pocos seres humanos son llamados para gobernar ciudades e imperios, pero cada cual está obligado a gobernar sabia y prudentemente su familia y su casa. Quiero que me acompañe a 2 de Timoteo capítulo 2 en el versículo 1. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 1. Perdón, 2 de Timoteo 1 capítulo 1 versículo 5. Y la palabra del Señor nos expresa de la siguiente manera: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Estas palabras son palabras del apóstol Pablo a su discípulo e hijo espiritual Timoteo. Y él estaba seguro de lo que había en Timoteo. Como él lo expresa, una fe no fingida, una fe genuina. Algo que fue enseñado, ¿en dónde dijo? ¿En el seminario? ¿En la iglesia? ¿En la calle? ¿En dónde fue enseñado? En casa, con su madre y con su abuela. Pablo, usted sabe, había visto y escuchado a Timoteo y se había dado cuenta que la fe que existía en Timoteo era una fe genuina, era una fe que no tambaleaba, era una fe firme, era una fe sustentada en Cristo, y que sus maestras no había sido el pastor, no había sido un discípulo, no había sido un seminario, no había sido nadie más que dos simples mujeres: su abuela y su madre. Esta palabra nos trae a memoria cuán importante, hermanas, es nuestro rol como mujeres en casa. Yo no sé si cuando la mamá de Timoteo o la abuela de Timoteo le estaba enseñando esa fe inquebrantable y esa fe firme, yo no sé si ellas imaginaron en algún momento quién llegaría a ser ese niño que ellos fueron formando. Y saben que hay algo importante que nosotros debemos de entender: que nosotros en casa podemos transformar la vida de los miembros. Amén. Usted en casa puede transformar la vida de los miembros de su familia. Y yo quiero iniciar comentándoles que no hay familias perfectas, que se ven perfectas, pero no lo son. No hay familias perfectas. Y quizás usted se ha sentido triste porque mira, quizás en las redes sociales, familias perfectas, y usted dice: ¡ala! ¿Cómo es mi familia tan
No sé qué adjetivo pudiera usted colocarle a su familia. Pero saben que no hay familias perfectas, ninguna la es. Cada una tiene ciertas debilidades que quizás usted no conoce, que quizás si se va a vivir una semana, un mes, 6 meses a la casa, se daría cuenta de esas debilidades que existe en ella. Porque una semana todavía podemos mantenernos en cordura todos, ¿verdad? Algunas familias tienen historias o momentos de dolor y sufrimiento. Y sabe que en la Biblia encontramos familias imperfectas, con historias de terror, podría yo decir, pero siendo transformadas por el Señor. En la Biblia, las familias con frecuencias son imperfectas y disfuncionales, reflejando, ¿qué es lo que reflejan estas? La realidad de la condición humana y de pecado. Eso es lo que refleja esas familias, la realidad. No finge, no tapa, la Biblia no tapa la realidad del pecado en el hombre, la realidad de la lucha que usted y yo tenemos día a día. Y encontramos familias imperfectas, con pecados, con condiciones duras que quizás, y por la bendita gracia de Dios, su familia no ha sufrido eso, pero mostrando también la transformación de Dios en ellas para cumplir el propósito divino. Yo le quiero decir que aunque usted sabe que su familia no es perfecta, el Señor la va a transformar para poder cumplir ese propósito divino que hay para usted y para su generación. Amén. Muy pocos lo creyeron. Aunque su familia no puede ser perfecta, el Señor la va a ir transformando para hacer esas generaciones que transformen vidas. Y esto es lo que sucedió con las familias que nosotros encontramos en la Biblia. El Señor las llevó, aún siendo imperfectas, por ese camino para que pudieran cumplir el propósito divino que Dios tenía para la humanidad. Y bueno, quiero traer a memoria algunas familias. Y la primera de todas tenemos la primera familia, la de Adán y Eva, causantes del pecado original que introdujo el conflicto y la disfunción en la familia. ¿Sí? La primera familia, la que el Señor creó. Y como resultado de ese pecado que entró en esa familia a través de un miembro y el otro lo siguió, resulta en la muerte de un hijo. Y esa familia era la familia del inicio del propósito, una nueva forma de vivir. También traigo a memoria la familia de Abraham, una familia donde se incluyen mentiras, celos, rivalidades entre sus hijos. Y recordamos a Isaac e Ismael, que ese mismo pleito se fue llevando hasta Jacob. Ahora vemos la familia de Jacob, una familia con engaños, favoritismos y conflictos entre sus hijos. Y esa forma, yo quiero recordar Jacob cuando con su hermano Esaú, ¿se recuerdan? Que desde el vientre venían peleando y vendió Esaú su primogenitura a su hermano, y de ahí se volcó un gran problema. La mamá tenía favoritismo sobre un hijo y miren todo lo que desencadenó. Esa misma forma de vivir llegó a la propia familia de Jacob, haciendo que vendieran a José a Egipto. Miren cómo vienen las familias y sus problemas. Esa misma rivalidad, esa misma envidia que existió entre Jacob y su hermano, llevó también a su hijo José con los demás hermanos, solo que eso fue más allá. Jacob no podía acercarse a su hermano porque temía que su hermano lo matara. Mientras que los hermanos de José
quisieron matarlo, pero decidieron venderlo. ¿Ve cómo el pecado entra en las familias y sigue en las generaciones? Por último, la familia de David, una familia donde hay adulterio, asesinato, incesto y luchas de poder dentro de la misma familia. El mismo hijo quería quitarle el trono. Un hermano mata a otro, hay adulterio, hay incesto, un hermano abusa de la otra hermana. Y entonces la Biblia nos muestra familias disfuncionales y yo le agrego llenas de terror. Por la bendita gracia y misericordia del Señor, el Señor nos ha guardado de todo eso. Pero sabe que estas familias nos enseñan la necesidad de la fe fundamentada en nuestro hogar. Nos enseñan la forma de cómo no hacer familia. Nos enseñan a que el favoritismo entre hijos no debe de ser, que traerá pleitos, contiendas, envidias, enojos. Nos enseñan a qué no hacer en nuestras vidas. Nos enseñan que una pequeña puerta puede abrir y puede ser necesaria para que nuestra familia pueda ser destruida. Nos enseña que cuando el pecado entra en nuestra vida afecta a nuestra familia. Pero también nos enseña, y hermano, yo quiero que usted dé un gloria a Dios con esto, pero también nos enseña que Dios puede transformar nuestros hogares y guiar a nuestras generaciones a ese propósito divino. Amén. ¿Cuántos creen que el Señor puede cambiar el rumbo de nuestras generaciones? Y sabe que el Señor lo hará a través de lo que usted hace en casa, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus nietos. La Biblia, estas historias nos enseñan que la paga del pecado es la muerte y destrucción. Que hay uno que anda en busca de destruir la familia y puede iniciar por cualquiera. Que es importante fundamentar nuestra familia en la fe en Cristo. Esa fe llena de principios y valores cristianos que los hará permanecer firmes en esta sociedad tan decadente. Entonces, ¿qué se necesita en la familia? Yo quiero que usted me pueda acompañar a Deuteronomio capítulo 6 en el versículo 6. Deuteronomio capítulo 6 en el versículo 6. Y la palabra del Señor nos expresa: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y las hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en las paredes de tu casa y en tus puertas. La palabra del Señor nos dice, de una forma de parafrasear lo que acabamos de leer: las repetirás a tus hijos, las hablarás estando en casa, por el camino, al acostarte, cuando te levantes, las escribirás en los postes de tu casa y en la puerta. Esta palabra lo que nos quiere decir es que usted y yo debemos vivir la palabra. Debemos vivir la palabra. Que todos puedan conocer, y en especial los de casa, que usted y yo somos seguidores de Cristo, que somos discípulos de Él. Lo que esta palabra está diciendo es que en todo tiempo debemos nosotros vivir la palabra. La repetirás, la dirás en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, la contarás a tus hijos. Lo que nos está diciendo es que nosotros debemos vivir la palabra en cada una de nuestras acciones. Este pasaje bíblico nos motiva a tener una fe genuina,
una fe que se vive, una fe que se practica, una fe no fingida, como Pablo le decía a Timoteo, y que la compartamos a nuestras generaciones. Por eso es que la fe es el ancla para nuestras familias, es el sustento. La fe en el Señor es el sustento. Que vivamos una fe genuina, la cual no tendremos que obligar a nuestros hijos o a los miembros de nuestra familia a seguirla. Ellos la seguirán porque verán la bendición, porque verán la estabilidad que hay en seguir a Cristo y practicar su palabra. Entonces, ¿qué necesitamos en las familias? Necesitamos de un padre espiritual que ame incondicionalmente, pero también que discipline. ¿Sí? En nuestras familias necesitamos a un padre espiritual que ame incondicionalmente, no importando las circunstancias, no importando el error. Amar, que ame incondicionalmente, pero también que discipline cuando debe de hacerlo. Nuestras familias necesitan a alguien que guíe. Y yo hoy le quiero decir a los jóvenes, si ustedes no han tenido un modelo a seguir en cuanto a ser familia, yo le quiero decir que usted puede hacer la diferencia en su vida para sus generaciones. Que usted con la guianza del Señor a través de su palabra puede hacer la diferencia para usted tener un nuevo comienzo en su vida, un nuevo inicio en su familia y poder tener la familia que Dios desea que usted tenga. Que pueda romper patrones y que usted sea quien cambie el rumbo de su generación. Jóvenes, eso es posible. Eso es posible. Ustedes con la guianza del Señor y con la aplicación de la palabra pueden cambiar el rumbo de sus generaciones. Pueden tener una familia conforme Dios desea que tenga. Necesitamos también que el Espíritu Santo nos guíe. Necesitamos en cada familia que el Espíritu Santo sea quien guíe nuestro hogar, nuestra familia. Que los miembros de nuestra familia, de nuestro hogar, puedan conocer al Espíritu Santo y puedan tener su propia experiencia con Él. Necesitamos que el Espíritu Santo sea quien redarguya cuando papá y mamá no estén cerca. Necesitamos que el Espíritu Santo sea quien fortalezca cuando pasen por momentos difíciles como familia. Sea quien consuele, quien abracen y que conozcan que en casa hay un Dios que levanta y que restaura. Amén. Necesitamos eso en nuestras familias. También en nuestras familias necesitamos el ejemplo viviente de restauración, es decir, que Cristo cambia y que Cristo transforma. Amén. La palabra nos dice que ahora en Cristo yo soy nueva criatura. Mi hermana y mi hermano, si usted vino a Cristo ya con una vida vivida, con muchas situaciones, pero usted llega a Cristo, su familia necesita ver que hay un Dios que puede cambiar las vidas, que hay un Dios que puede transformar, que hay un Dios que puede sacar de la miseria a la prosperidad. El Señor quiere bendecir su familia y su familia necesita ver ese poder transformador en usted. Amén. Su familia necesita ver ese poder que tanto se habla acá en el altar de transformar vidas. Que si antes eran gritos, maltratadas, insultos, mentiras, que eso pueda ir cambiando. Pero saben, a veces nuestros jóvenes no quieren casarse porque ven en casa un modelo que les asusta y les da terror vivir.
Hace poco hablaba con alguien que no es de aquí de la iglesia, que está perdidamente enamorada y que su sueño más grande es casarse, pero su temor más grande también es eso. ¿Y por qué no quiere? Si quiere y no quiere, porque no quiere vivir lo que su mamá vivió con su papá. Y esa situación está afectando su vida, que no la deja disfrutar a plenitud lo que esta nueva temporada que ella está viviendo. Necesitamos demostrarles a nuestros hijos en casa que hay un Dios que cambia, que transforma y que hace las cosas nuevas. A un Dios de nuevas oportunidades, a un Dios que restaura, a un Dios que sana, a un Dios que transforma. Nuestros hijos y los miembros de nuestra familia merecen ver esa transformación que el Señor hace en las vidas. Y para que todo lo anterior pueda suceder, para que tengamos un Padre espiritual en el hogar, para que tengamos al Espíritu Santo en nuestra familia y para que los miembros de nuestra familia puedan ver esa transformación, necesitamos nosotros vivir la palabra, repetirla a los hijos, hablarla en casa, por el camino, al acostarnos, cuando nos levantemos. Las escrituras, ponerlas en nuestras vidas. Para que todo eso suceda, entonces necesitamos vivir la palabra. Diga conmigo, necesito vivir la palabra. Otra vez, necesito vivir la palabra. Necesitamos vivir la palabra. Y sabe que también necesitamos también tener un banco de memorias para nuestra familia. Y aquí quiero contar algo acerca de mí. Mi infancia, en mi infancia tuve algunas carencias, como quizás algunos de ustedes o muchos. Pero si algo no me hizo falta en mi infancia, y analizando en este pasaje, y créanme que esto lo recordé desde hace 15 días, he estado meditando en esto, que si algo no me hizo falta en mi infancia fueron 3 cosas. Amor, yo me sentía amada, segura, sabía que en mi hogar me cuidaban y me sentía en paz. Tenía algunas carencias, pero aquello que el dinero no puede comprar, eso lo tenía de sobra. Como padres y como adultos necesitamos cuidar la infancia de nuestros niños, que cuando un día estén grandes pueden tener memorias y poder decir: qué bonita infancia tuve. Y ya cuando uno es grande tiene la perspectiva y dice: ¡ala, qué tormentas estaba viviendo en mi familia! Y yo nunca me di cuenta de la situación tan difícil que existía. Necesitamos nosotros tener memorias de nuestros hijos, ese banco de memorias. ¿Sabe que yo recuerdo que los domingos por la tarde, después de la iglesia y después de almorzar, yo pasaba jugando toda la tarde? Toda la tarde, que me subía a un árbol, que me bajaba, que jugaba bicicleta, que solamente teníamos una bicicleta para los 3, entonces nos teníamos que estar turnando para que mientras tocaba el turno de cada quien. Pero yo no recuerdo esto con dolor, yo lo recuerdo con alegría. Y eran risas y carcajadas y terminábamos todos empolvados y llenos de sucio, en short, como andan los niños, sin zapatos, corriendo. Teníamos un gran patio, teníamos muchos árboles. Recuerdo que cuando llovía muy fuerte y no estuviera tronando o relampagueando, en la casa habían canales donde caía el agua y de ahí caía un gran chorro. Y luego le pedía permiso a mi mamá si me podía ir a bañar debajo del chorro, ya todos mis primos estaban bañando.
Y yo me ponía debajo de ese chorro que caía en el canal y me caía toda el agua en la cabeza, fríísima, pero yo estaba disfrutando. Y recuerdo que salía corriendo hacia donde estaban mis primos. El patio se llenaba de agua y como era tierra, era agua cafés, ¿verdad? Y ellos imaginaban y jugábamos que era la playa. Y ellos agarraban una tabla y se subían sobre ella como que estuvieran en una lancha. Y para avanzar, como no era muy alta el agua, se tiraban en la tabla así acostados y con sus manos se empujaban. Y cuando hacían así, todo el agua les caía en la cara. Y eso era hermoso. Son memorias. Crear un banco de memorias para nuestra familia. Usted tiene sus propios recuerdos de infancia o tiene los propios recuerdos de infancia de sus hijos. Hay algo que el dinero no puede comprar, hermanos. Y primero es el amor del Señor y la paz que Él da. Otro es el amor que usted puede dar y la estabilidad que usted puede brindar a sus hijos y la seguridad que usted puede dar a ellos y que puedan tener una vida en paz juntamente con usted. Pueden tener algunas faltas de algo, pero que no falte el amor de Dios en sus familias y que no falte el amor suyo con los suyos. Amén. Recuerdo mi infancia muy bien y recuerdo que fui muy feliz en ese tiempo. Le quiero decir que su familia es su pequeña comunidad, la cual usted debe de cuidar, proteger, acompañar y enseñarle esa fe por identidad, esa fe genuina, esa fe no fingida. Es importante que constantemente estemos nosotros en comunicación con el Señor y con los nuestros. Y yo le quiero decir algo que la Biblia expresa acerca de los hijos. Y Colosenses capítulo 3 versículo 21 nos expresa: los padres no estresen a sus hijos para que no se desanimen. Algunas versiones dicen: no exasperen, no enojen a sus hijos. A veces nosotros queremos todo a la perfección. Y yo les quiero decir que, y mi esposo es testigo aquí de esto, que me desespera profundamente ver tirados todos los juguetes de Dara en la casa. Me desespera porque uno quiere que todo esté en orden, que todo camine como relojito, porque uno tiene tantas cosas que hacer que uno necesita que todos estén en sintonía con uno para que todo vaya a un mismo ritmo. Pero en una ocasión yo estaba cansada, me recuerdo que me levanté, estaba escribiendo y me levanté y vi todo tirado, porque cuando yo me pongo a escribir o estamos ocupados, Dara hace de las suyas. Y cuando me levanté, porque ella sabe que estamos trabajando, ahí están trabajando, dice ella. Cuando estamos trabajando, procura no molestarnos. Y me recuerdo que me levanté y miré todos los juguetes de Dara tirados. Y mi reacción era empezar a regañarla. En eso recordé que ella no siempre será niña. Y lo que hoy es un desorden es la muestra de un milagro de Dios en mi hogar. Por esa ocasión no le dije nada. Y lo levanté y lo guardé. ¿Sabe? Debemos de ser hombres y mujeres que guiemos a nuestros hijos. Y jóvenes, aunque esto está sonando muy paternal, yo le quiero decir que usted tome eso para su vida y pueda ponerlo en práctica cuando sea su turno de formar un hogar. Cuidemos las memorias de nuestros hijos. No seamos como esos papás que después lo que quieren los hijos es huir del hogar porque ya no toleran tanta exigencia. Seamos pacientes o pidámosle la paciencia al Señor y tratemos de ser sabios en cuanto a ellos. Como padres, intencionalmente debemos crear momentos inolvidables en la vida de nuestra familia. Y para ello yo le quiero decir que no necesita miles para hacerlo.
que nuestro fin no sea molestar a nuestros hijos, condenarlos una y otra vez por el error que han cometido, sino que guiarlos a Cristo. ¿Y cómo celebramos? Yo le pregunto, ¿cómo celebramos los cumpleaños en casa? ¿Cómo hacemos de esos pequeños momentos donde no se necesitan invertir miles, pero que nuestros hijos puedan recordar? Y meditando en esta palabra nuevamente, recuerdo mi infancia. Por eso les dije que me fue muy difícil no pensar en la buena vida que me dieron. Y no hablo de lujos, hablo de aquello que no se puede comprar. Yo recuerdo que en mi casa, sin duda mi abuelita cambió el rumbo de sus generaciones. Ella decidió cambiar su vida por enojo, por rencor, resentimiento, rechazo y todo lo malo, por una nueva vida. Y yo recuerdo que en el cumpleaños de cada quien, de sus nietos, que eran varios, ella era muy especial. Y aunque no había dinero para comprar un pastel, ella, cada uno de nosotros, nos hacía nuestra comida favorita. Así que yo soy de las que vienen que el día de tu cumpleaños te cocinan tu comida favorita. Y ella, cada uno, eran como 7 nietos que tenía, y a los 7 nietos les hacía su comida favorita. Mi abuelita tiene 14 años de haber fallecido, y tengo tan presente esos detalles tan hermosos que ella tenía con nosotros. Y nos hacía la comida favorita, y todos sabíamos que íbamos a comer diferente, que íbamos a comer rico, porque era el cumpleaños de alguien. Recuerdo que como cambiábamos cada vez, que cuando era el cumpleaños de alguien, cuando venir al cumpleañero juntamente con mi tío, que él era el que empezaba la bulla, venían todos los demás primos, feliz cumpleaños, y agarraba un adulto, le agarraba las manos, me voy a poner de ejemplo, si era mi cumpleaños, un adulto me agarraba las manos y otro me agarraba los pies, es su cumpleaños, y empezaban a jalonearme según cuántos años estaba cumpliendo. Eso quiere decir que si estaba cumpliendo 7 años, me daban 7 jalones. 1, para que crezca, decía 2, y todos los demás primos haciendo bulla, 3, y llegábamos a la cantidad, ya, para que crezcas. Definitivamente eso no hizo efecto en mí. Creo que necesitaba más. Pero sabe, crear memorias, y esas acciones me hizo saber que celebrar mi cumpleaños de la forma tan sencilla que lo hacían, me hizo saber que yo era sumamente importante para ellos, sumamente valiosa para ellos. No íbamos a comer a restaurantes porque no teníamos los recursos, y tampoco existían tantos. No nos íbamos de viaje, pero teníamos aquello que el dinero no podía comprar: el amor, la seguridad y la paz. Y hoy quiero decirle a los adultos de mi casa en ese entonces, gracias por darnos una niñez hermosa. Crear memorias, hermanos y hermanas, que aunque usted esté enterrado, los suyos recuerden con mucho amor esos momentos tan valiosos que le dieron importancia y valor a su vida. La fe como ancla en nuestra vida. Necesitamos entonces vivir la palabra y hacerla realidad para cada uno de nuestros miembros. Hermanos, necesitamos que nuestra fe en el Señor sea esa ancla, que cuando nuestros hijos nos vean pasar por momentos difíciles, nos vean también estar seguros y confiados que el Señor no nos dejará ahí tirados. Esa ancla en nuestra familia, que es la fe, algo que debemos de compartir y extender a los nuestros. La familia, que
cristiana como promesa profética. Yo creo que usted me puede acompañar a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Y es la lectura que tuvimos al inicio. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, o sea, en Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy segura que en ti también. Y yo quiero leerles un testimonio de Guillermo Taylor, que es uno de los escritores del libro La familia en crisis. Y él relata la siguiente historia. Una mujer que llegaba a la iglesia con una historia de abandono y abusada por su esposo, llega al culto con sus 3 hijos. Ella analiza a las familias de la iglesia en su trato y después de un buen tiempo analizando a las familias creyentes, se plantea a sí misma: creo que sí hay esperanza en este mundo para mis hijas dentro de la comunidad cristiana. ¿Qué quiere decir este escritor? Que ella vio dentro de los miembros de una iglesia un buen trato. Ella observaba que las familias de la iglesia no se insultaban y no estaban peleando, que había afecto, que había respeto, que había amor, que había cuidado, que había dulzura. Y cuando ella viene de un pasado doloroso y traumático y ve que en la iglesia hay algo que ella no había experimentado, dijo: para mis hijas hay esperanza de poder tener una familia en paz. Usted y yo, hermanos, podemos ser la esperanza para muchos que no creen en la familia. Usted y yo podemos ser esa esperanza que refleje el amor de Cristo, y que aquellos jóvenes que por malas experiencias que han tenido en su familia no quieren formar una, quieran decir: yo quiero tener una familia como las que hay en la nueva familia. ¿Por qué no le dan un aplauso al Señor? Y eso fue lo que identificó a esta mujer. Y dijo: quizás para mí no hubo, pero mis hijas dentro de la comunidad cristiana sí tienen esperanza de poder tener una buena familia. Ella vio dentro de la comunidad cristiana una vida distinta, lejos de los abusos y del maltrato. Encontró esperanza para sus hijas en poder tener una familia donde haya amor y paz. Por lo tanto, la familia cristiana puede llegar a ser como una promesa profética para las personas que no conocen de Cristo. Su familia puede ser la esperanza en esta comunidad, en Mazatenango, donde la gente, el concepto que tiene de familia es de abuso, de maltrato, de gritos, de insultos, de golpes, de humillaciones. Pero usted y yo, anclando nuestra fe en Cristo, podemos mostrarle una familia donde hay paz, donde hay amor y donde hay seguridad. Amén. La familia cristiana, usted y yo, somos la promesa profética para un nuevo futuro. Por lo tanto, el desafío nos lleva a vivir una auténtica fe en nuestros hogares. Una auténtica fe. Usted y su familia pueden ser ese rayo de esperanza para muchos allá afuera. Entonces yo le puedo decir: transmita la palabra, guíe a cada uno de los miembros de su familia, que tenga una experiencia personal con su Creador, predique la palabra y viva la palabra con los suyos. Salmo 127, capítulo 4 nos expresa:
Como saeta en manos de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Usted en su hogar forma hombres y mujeres. Hombres que amen y respeten a las mujeres. Mujeres que amen y honren a los hombres. Y cuando usted y yo los formamos, dice la palabra, que son como saetas en manos de valiente. Usted los envía a una sociedad que iba a llegar a transformar el lugar donde usted está. Y eso que usted sembró en su primera generación se va a ir multiplicando en sus generaciones, y esa palabra y esa fe no fingida y esa vida familiar anclada en Cristo va a seguir avanzando de generación en generación. Pero es importante que usted y yo podamos cambiar el rumbo de nuestras generaciones, enseñando una fe genuina en nuestro hogar. Amén. El Señor desea que usted tenga una familia feliz, que usted sea feliz con los suyos, que usted se sienta en paz, que los suyos se sientan a puerto seguro llegando cerca de usted, que aunque los suyos no se quieran ir de casa, usted los saca. Váyanse, ya están preparados. Como dijera Guillermo Taylor, dediquémonos a fortalecer la familia en la fe para que tenga el impacto debido en nuestros mundos de vida e influencia. Yo le quiero decir algo, que si hoy su familia no es la realidad deseada, primero, pídale al Señor que le ayude. Segundo, ánclese usted a la fe, a la palabra del Señor. Tercero, deje que esa palabra transforme su vida y vaya transformando a su familia. Empiece cambiando usted. Y jóvenes, el matrimonio es bueno y tiene sus dificultades y sus complicaciones como todo en esta vida. Pero si algo yo les puedo decir es que no se guíen por las corrientes, por influencers que andan diciendo tanta cosa, no. Guíense por lo que la palabra del Señor digan y verán que tendrán familias de éxito y de bendición. Sean sabios a elegir a la persona que les acompañará el resto de su vida. Y sean sabios en formar esa familia. Ustedes pueden cambiar el rumbo de sus generaciones. Y lo que no tuvieron en casa, ustedes puedan hacer que suceda en la suya. Amén. Para finalizar, debemos vivir la palabra. Debemos dejar que la palabra nos transforme, que transforme nuestro hogar, que transforme nuestras vidas. Y si usted no tiene aún familia o usted decidió no tenerla, encárguese de transmitir la fe a los suyos, a sus sobrinos, a sus nietos. Y si en algún momento piensa tener familia, cuando tenga su propia familia, ánclela a la fe, que significa hablar la palabra y vivir la palabra. No repita patrones, sea quien cambie el rumbo de sus generaciones. Yo le invito a que se ponga de pie. Y yo deseo que esta palabra haya sido de bendición para usted. La palabra siempre nos va a desafiar, la palabra del Señor siempre nos va a desafiar, nos va a instar, pero también nos va a capacitar para hacer aquello que el Señor nos ha llamado a hacer.
Si usted identificó algo que tenga que cambiar en su forma de cómo hacer familia, cámbielo. Nunca es tarde para cambiar. Recuerde que el Señor puede transformar y Él le puede ayudar. Si quizás somos personas que tratamos guiados bajo la ira, bajo el enojo, bajo la frustración, pidámosle al Señor que salga eso de nosotros y que pueda ser transformado por amor, por palabras de su sabiduría, por palabras de corrección, y que hagamos de nuestra familia y de nuestro hogar un lugar en donde todos quieran pertenecer, un lugar donde encuentren la palabra del Señor, donde en momentos de crisis encuentren descanso, un lugar donde encuentren lo que el mundo no puede darles, y es la paz que Cristo da. Yo le animo a cambiar el rumbo de sus generaciones. Les vuelvo a repetir, nunca es tarde para empezar. Abuelos que están acá, si en algún momento usted puede decir, bueno, ya lo hice con mis hijos, están sus nietos. Y yo creo que eso hizo mi abuelita. Lo que no pudo hacer con sus hijos por su mala manera de vivir, porque no conocía del Señor, lo hizo con sus nietos y nos dejó un gran legado de fe y de cómo amar a la familia y de cómo vivir la vida cristiana. Si usted tiene a su pareja a la par o tiene a un familiar, su hijo, su hermano, tómelo de la mano, abrácelo si quiere, y si no tiene a nadie, piense en su familia y dígale: Señor, ayúdame a anclar a mi familia a la fe. Y si usted no tiene familia, dígale al Señor: ayúdame que cuando tenga mi propia familia pueda ser un lugar de bendición. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor. Urraba y siba y canda. Gracias, Señor, porque tú estás en este lugar. Gracias, Señor, porque tu palabra nos guía y nos aconseja, nos muestra el camino. Tu palabra nos dice que lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera nuestro camino. Señor, quizás nos hemos equivocado en la crianza, en la maternidad, como pareja, pero Señor, hemos comprendido primero que tú puedes transformar nuestras vidas. Hemos comprendido, Señor, que tú tienes planes de bendición para nosotros. Hemos comprendido, Señor amado, que tú puedes hacer de nuestras generaciones cosas impresionantes. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de tener una familia. Ayúdanos, Señor, a ser el mejor ejemplo para los nuestros. Ayúdanos a cambiar aquello que puede lastimar a los miembros de nuestra familia, pueden herirlos en su fe. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres que tengamos una fe genuina, basada en ti, basada, Señor amado, en tu palabra. Una fe que no cambia, una fe que permanece firme. Y también ayúdanos a transmitir esa fe a nuestras generaciones. Ayúdanos, Señor, que esa fe genuina pueda llegar a nuestros hijos, y que esa fe pueda llegar a nuestros nietos, y que esa fe pueda llegar a nuestros bisnietos. Y recuerden que hubo alguien que decidió cambiar el rumbo de sus generaciones, alguien que decidió
decidió romper patrones, alguien que decidió amar, alguien que decidió acompañar, alguien que decidió perdonar, alguien que decidió entregarle su vida a Cristo. Hoy, Señor, ante ti reconocemos nuestras fallas y nuestros errores, pero también sabemos que tú puedes transformarnos, que tú puedes perdonar nuestros pecados y podemos tener un nuevo comienzo en ti. Gracias, Señor, por la familia que tengo. Gracias, Señor, por ese hermoso regalo, ese hermoso tesoro que tengo. Gracias, Señor. Ayúdame a cuidarla, a amarla y modelarle una fe genuina en ti, Señor. Una fe anclada en ti. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Que el Señor les bendiga. Es una bendición que hayas estado con nosotros en esta transmisión y que esta palabra que hoy has escuchado sea una bendición para tu vida. Si tú deseas recibir a Cristo Jesús en tu corazón, yo quiero guiarte en una oración. Puedes repetirla conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por la vida que me das. Reconozco que he sido pecador. Por favor, perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero ser desde el día de hoy un hijo tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Nos gustaría saber de ti. Por favor, escríbenos a nuestras redes sociales o también a nuestro número de WhatsApp que está apareciendo en tu pantalla. Queremos conocerte y queremos saber de ti para poder orar por ti. Que Dios te bendiga.